¿Qué tal? Con el gusto de saludarles nuevamente. Pues sin duda alguna, cualquier pueblo, cualquier ciudad, cualquier espacio que se llame historia, sin duda alguna nos van a traer también a esto, que es pues parte también de la misma cultura, tradición en cualquier lugar en el mundo, y estamos hablando justamente de los cementerios. Continuando con nuestra ruta, con nuestro caminar en San Pedro Tlaquepaque, pues estamos justo en el panteón municipal de lo que es pues el entorno casa habitación y centro histórico de Tlaquepaque. Personajes que han trascendido, espacios pues que nos definen páginas en la historia de los siglos XIX, siglos XX, personajes y personalidades que le han dado identidad a este municipio. Tal es el caso del subteniente Jesús Contreras, piloto aviador, participante y perteneciente al escuadrón 201 del ejército mexicano. Un personaje que, pues bueno, trascendió muchísimo aquel escuadrón 201, las famosas águilas imperiales, pertenecientes a distintos batallones de la Fuerza Aérea Mexicana y que aportaron conocimiento, vida y obra a participar, a apoyar el movimiento justamente y enlazado con aquella dramática historia y desafortunada para nuestro país, ya que dos buques muy importantes para el gobierno mexicano pues serían hundidos. Uno de ellos, Potrero del Llano, que sin duda alguna pues fue el acabose con el tema de la tranquilidad, de la paz para nuestro país, y pues tener que participar, tener que defender lo que para el gremio nacional con esos hechos desafortunados en la Segunda Guerra Mundial pues se daba. Es entonces que Jesús Contreras, como más de una centena de elementos, tanto Fuerza Aérea, así como de distintos rubros dentro de la defensa nacional, pues serían llamados a participar. Jesús Contreras, nacido en San Pedro Tlaquepaque, pues tuvo un desempeño sin duda interesante. La crónica nos menciona por ahí algunas batallas, algunos hechos por demás históricos, y bueno, pues aquí trasciende con esta, pues con su estadía eterna en este punto. Estamos prácticamente en la parte final de lo que es la zona primordial y actual y en uso también del Panteón Municipal de San Pedro. Y bueno, pues aquí está, subteniente, piloto aviador, Jesús Contreras, del batallón y escuadrón 201 del ejército mexicano, descansando justamente aquí en el Panteón Municipal. Vamos a visitar algunos otros personajes, apellidos como la cripta familiar de la familia Panduro, también una familia muy importante. Destaca muchísimo este gran artesano tlaquepaquense, don Pantaleón Panduro, un personaje que sin duda alguna a la llegada en aquel 1914 de Venustiano Carranza sería este personaje histórico que con sus propias manos de una bola de arcilla haría el busto presidencial. Encantado el señor Carranza, lleva entonces comitiva, algunos invitados especiales, y también le hace la invitación abierta a él, cuestión que el mismísimo Porfirio Díaz lo invita a Palacio Nacional a ser partícipes de viva imagen el cómo de una bola de arcilla hacía obras de arte. También realiza el busto de don Porfirio, pero trasciende, ya que este lo invita a visitar Europa, a especializarse, pero un hombre de tradición, de costumbres arraigadas en su pueblo natal, pues se lo impide. Así que se queda en San Pedro, se queda en Tlaquepaque, decide no viajar al extranjero, y bueno, pues un personaje que ha trascendido, ya que el museo más importante en San Pedro Tlaquepaque lleva su nombre, Museo Pantaleón Panduro, un punto excepcional en lo que son las visitas y espacios históricos aquí en Tlaquepaque, en los cuales año con año se enlaza el concurso para pues encontrar todos aquellos mejores artesanos y hacer magnas obras. Un espacio que también invitamos a visitar aquí en San Pedro Tlaquepaque. Y bueno, pues vámonos, México sin editar, desde los pasillos, desde el silencio sepulcral del Panteón Municipal aquí
en San Pedro Tlaquepaque. Bueno amigos, pues vamos a seguir realizando un recorrido a través de la historia de este antiguo cementerio de aquí del municipio de Tlaquepaque, Jalisco, México. Yo soy México sin editar y vamos a mostrarle un poco más de las leyendas que se cuentan alrededor de las personas que se encuentran sepultadas en este lugar. Yo soy México sin editar. Una cripta muy interesante, un mausoleo familiar. Bueno, pues aquí destacan algunos nombres de la familia Panduro, la familia o el apellido que da nombre justamente, lo mencionábamos, a uno de los museos más importantes aquí en el pueblo mágico. Y bueno, pues destaca, es una dimensión increíble. Incluso podemos observar las tonalidades, es una piedra cantera muy interesante, algunos tonos en rosa, algunos acabados por allí en tono gris, muy interesante, pero sin duda alguna la parte esencial de los grandes apellidos y familias de gran importancia y arraigo familiar aquí en el Panteón Municipal de Tlaquepaque. Continuamos realizando el recorrido a través de la historia de este magnífico cementerio que está cargado de bastante historia aquí en el estado de Jalisco, en específico en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, México. Aquí les vamos mostrando la diversidad de criptas o tumbas de este majestuoso cementerio, un lugar para el descanso eterno de nuestros familiares, amigos o conocidos. Una de las historias más interesantes que tenemos aquí en el cementerio, pues sin duda alguna es este pequeño Jonathan. Creemos que la diversidad de evidencias que nos han mostrado tanto en video y en fotografía, pues nos llevan quizá a fantasear el cómo es posible que un pequeño de 2 años se haya quedado aquí para la posteridad y para recordarnos que esta infancia, este dolor de la familia, pues sin duda alguna debió y debe de seguir siendo tan fuerte que este pequeño pues sigue caminando entre nosotros. Jonathan es una figura que enlaza la temática esencial de estos pequeños que siguen paseando, siguen jugando, siguen disfrutando esta niñez. Jonathan es bien sabido por pues bastante tradición oral que nos han comentado, que nos han por allí escrito, que hay un pequeño entorno a esta cripta que sigue jugando, se escuchan sus risas. Y a bien para la familia, pues seguir vistiendo al pequeño Jonathan en fríos como esta temporada. Bueno, pues es común verle por ahí con alguna chamarrita, algún suéter. En estos calores, en este sol que radiante para esta fecha, también por ahí es muy común observar, como en este caso, pues con una gorra precisamente para pues solventar un poco lo que es el clima. Pero bueno, es una tradición, es una costumbre que ha quedado para bien de este pequeño, para la historia y para todos aquellos que nos han hecho llegar, y también para ustedes si en algún momento visitan Tlaquepaque, pues visiten a Jonathan para que observen, que nos cuentan también por ahí parte de la misma temática histórica, que en su momento por ahí a espaldas, vamos a girar un poquito para ver otra de las criptas muy emblemáticas de este panteón, y nos decían que justamente debajo de ese árbol existía la figura de una pequeñita que, pues valga la historia, entre miradas de Jonathan y esta pequeñita, pues se pasaban las noches y aquellos ruidos o que ponían muy nerviosos a los vigilantes, ya que pues juguetes en la parte de la cripta de Nachito, perdón, del buen Jonathan, ya les platiqué algo del Panteón de Belén, allá tenemos otro niño, pero del buen Jonathan, pues que estos juguetes cobraban vida, tanto juguetes como dulces eran encontrados en la cripta de esta pequeña, que si hacemos una línea, una vista de línea, bueno, pues estuvo ahí en su momento encima de lo que es la cripta esta figura, y también estaba directamente a la vista de lo que era la línea con el buen Jonathan, así que
Imaginemos aquellas noches con este silencio sepulcral aquí en el cementerio, las miradas y los juegos de estos dos pequeñitos, uno lanzándole juguetes, lanzándole dulces, la pequeña lanzándole miradas, porque si nos damos cuenta están prácticamente en una línea muy interesante. Y bueno, pues desafortunadamente la pequeña ya no se encuentra. Parte de lo que es su estadía de este, pues digamos, pequeño monumento, el cuerpo quizá allí en cantera, en piedra o en mármol, bueno, pues desafortunadamente ya no está. Nachito se quedó solo, pero se quedó para la historia con infinidad de elementos, pues ahora sí que de vista fotográfica y videográfica, con estas sombras, con estas risas, con estos audios muy interesantes, justamente aquí en el entorno de el buen Jonathan Méndez Ortega, un pequeñito de tan solo 2 años que pues se despidió de este mundo terrenal con tan solo 2 años. Así que bueno, continuamos nuestro andar, nuestro caminar por Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Ese panteón, Miguel, ¿nos puedes dar alguna descripción de qué tiempo tiene abierto al público en general? Claro que sí, es un panteón aún más antiguo de hablar, ejemplo, del Panteón de Belén o el mismísimo Panteón de Mezquitán, ya que, bueno, pues es un antiguo cementerio del primer tercio del siglo XIX, estaríamos hablando a principios de la década de los 40, de los años 1800, y que nos lleva, bueno, pues a infinidad de lugares. Vamos hoy a visitar algunas de las criptas antiguas en la zona pues más añeja de lo que es el Panteón Municipal. Vamos a presentarles también otro de los grandes personajes, y es un ámbito deportivo también muy interesante que nos lleva a grandes nombres y apellidos, pero en este caso, bueno, pues vamos tras la cripta de uno muy reconocido. Este es el Solitario, un personaje también tlaquepaquense y que descansa justamente aquí en el entorno y prácticamente muy cercano. Ya estamos a pocos pasos de llegar a su cripta, así que pues un interesante recorrido en un panteón de el primer tercio de lo que es el siglo XIX. Estamos hablando que inicia su construcción gracias a una de las destacadas familias pudientes de Tlaquepaque, que dona un viejo terreno, un espacio que quedó también para que se pueda observar la estadía de la familia Hernández, que en su momento donaron el terreno, que creció el espacio de tal manera que estamos actualmente en la zona nueva, en la zona renovada, en la zona actual. Pero también vamos a encaminarnos a aquella vieja zona donde llegarían los primeros carruajes funerarios para iniciar en aquel 1800, finales de los 30, principios de los 40, la era funeraria del Panteón Municipal. Sin duda alguna recordado, sin duda alguna mencionado en muchísimos eventos luchísticos dentro de el ámbito deportivo de la lucha libre mexicana, y bueno, pues un personajazo que destacó en los niveles del Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, Mil Máscaras, la era dorada de la lucha libre. Pues aquí lo tenemos y ha trascendido en la historia funeraria de este panteón. Nacido en Tlaquepaque, fallecido e inhumado justamente en su tierra natal, la leyenda El Solitario. Aquel año de 1986, pues sin duda alguna una fecha memorable para el gremio luchístico. Entonces, pues vámonos en el tiempo, la despedida aquí llena de grandes personalidades,
del ámbito de la lucha libre, despidiendo sin duda alguna a alguien que se consideraba incluso a la par del mismísimo Santo. Recordemos que el enmascarado de plata y el solitario, el famoso enmascarado dorado, una máscara pues de tonalidad dorada muy interesante, con un antifaz que era la diferencia con respecto a otras grandes personalidades, y aquí está este gran personaje. Ante las dudas y comentarios, preguntas por ahí que nos han hecho llegar a redes sociales, bueno, pues también mencionar que para México sin editar, ¿quién fue el solitario? ¿Cuál fue su nombre? Vemos varios nombres, varios apellidos. Bueno, pues voy a nombrarles: Roberto González Cruz, nacido en 1946, y en aquel 6 de abril de 1986, bueno, pues aquí lo despediríamos. Al buen Roberto el Solitario, un luchador de la época de oro aquí en México, en Guadalajara, destacado personaje e hijo pródigo, nacido, vida y obra y sepultado aquí en su tierra natal, San Pedro Tlaquepaque. Continuamos, vámonos ahora a un espacio muy interesante y pues sin duda alguna que destaca aquí también en lo que es tierra tlaquepaquense, y sin duda alguna vamos a tener frente a nosotros y compartiéndolo para México sin editar, una de las ventanas, uno de los ductos de ventilación, uno de aquellos antiguos ingresos a los antiguos túneles de aquí de San Pedro Tlaquepaque que pasan por debajo del cementerio. Vámonos. Un espacio que nos recuerda que el inframundo, un lugar que nos recuerda que aquellas grandes y enormes galerías, pero sin duda alguna el tema esencial que muchos conocen, muchos mencionan, pero pocos recuerdan quizá los puntos de haberlo vivido, haberlo visto o haberlo caminado. Pues aquí está una de las partes esenciales de los viejos túneles en San Pedro. Es una ventana, es un punto de ventilación y nos lleva justamente a conocer los antiguos túneles y galerías filtrantes que en ciertas zonas aquí de San Pedro, llamando principalmente el subterráneo de lo que es el centro cultural, actualmente el refugio, y pues nos enlaza justamente con esta historia. Puntos de tránsito, del ir y venir de personajes, qué tan grande fue, qué tan esencial, qué tan interesante fue en esos tiempos. Bueno, pues aquí tenemos la muestra, existen, aquí están, y vamos a destapar un poquito para que observen algunas secciones al paso de lo que es esta zona, considerada también como un punto de ventilación. Alguna oscuridad muy interesante no nos permite, pero a ver, vamos a mostrarles con una pequeña lamparita. Se alcanzan a observar dos secciones, quizá este punto del muro en el perímetro ya colapsado, por ahí parte del techo, tenemos ladrillo, piedra de cantera, también colapsado, y bueno, pues desafortunadamente, y aclarando que está a la intemperie esta ventana, bueno, pues también el mismo viento arroja basura al interior. Y aquí tenemos la parte de los túneles del municipio de San Pedro Tlaquepaque, justo debajo de lo que es el cementerio municipal. Hay más espacios, hay más
oquedades en lo que es toda la parte de los terrenos antiguos, pero pues vamos definiendo el tema muy esencial y delicado de salvaguardar. Es por eso que se encuentra pues cerrado, se encuentra alejado de lo que es las manos que pudieran en su momento pues seguir destruyendo, seguir dañando este patrimonio, esa historia. Son lugares que afortunadamente siguen existiendo y desafortunadamente por pensamientos que nos llevan a definir el daño a las cosas, pues se ha estado cerrando, se ha estado exigiendo esta parte pues complementar y de salvaguardar, y solamente de esta manera pues se puede hacer. Así que seguimos caminando las partes y sitios históricos del Panteón Municipal de Tlaquepaque. Vamos a irnos ahora a la parte antigua, aquellos inicios, aquellas décadas de principios del siglo XIX, donde estos caminos, esta parte del Valle de Tlaquepaque pues estaba prácticamente desolado. Tenemos que seguir un camino hacia lo que es o fue el inicio del cementerio, así que vámonos para allá. Vamos a ver adobes antiguos, vamos a ver criptas antiguas y vamos a ver historia pura aquí en San Pedro Tlaquepaque, Panteón Municipal. Continúo realizando el recorrido a través de este majestuoso e histórico cementerio, muy antiguo aquí en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, México. Algo que destaque aquí el inicio de lo que es la zona antigua, bueno, pues son aquellos viejos muros de la parte perimetral del antiguo cementerio. Como podemos observar, son ladrillos en adobe, son pues las partes antiguas perimetrales. Si se dan cuenta, pues una altura definida quizá a los 2 metros. A diferencia, obviamente ha trascendido, ha cambiado los aspectos de seguridad, ya que pues si hablamos de décadas o de siglos pasados, pues a quién se le ocurriría brincarse un cementerio, a molestar, a pues ir más allá de lo que se podía creer, de venir a hacer daño a las cosas, o en este caso a tratar de hacer pues vamos, vagancias, a diferencia de lo que es la parte actual. Entonces, bueno, incluso es un doble muro perimetral que abarca la primera sección desde los 80 centímetros, 1 metro, hasta la parte más alta, que es poco más de los 2 metros. Y esta es la zona antigua. Aquí inicia la parte perimetral antigua. Esto ya ha sido renovado, ya ha sido transformado, pero al final tenemos la esencia de aquel viejo cementerio de principios del siglo XIX. En la época y en los tiempos del inicio de este cementerio, bueno, pues era muy diferente a lo que conocemos actualmente. Y vamos a enfocar con imagen lo que eran aquellas antiguas criptas, aquellas pequeñas gavetas que definían los datos personales, los datos funerarios de quien descansó en su momento en cada parte, en cada sección. Y tenemos 2 elementos, 2 ejemplos muy importantes que destacan justamente allá al fondo y que nos dan algunos años interesantes de sepultura. Alcanzamos por aquí a leer
35, 39. El otro ladrillo es ilegible, pero pues también nos enlaza aquellas antiguas formas funerarias. En la parte baja del lado derecho, justo detrás de la cripta que tenemos ahí al frente, tenemos otra que está prácticamente incrustada en lo que es el muro de adobe. Tenemos también por ahí algunos datos interesantes, y así eran las formas, así eran aquellas épocas de venir y darle la trascendencia funeraria de quién se encontraba, su fecha de nacimiento, su fecha de defunción y algunos datos extras en tan solo un pequeño ladrillo de barro, a la usanza tradicional de los grandes artesanos de San Pedro Tlaquepaque. Y con la llegada a lo que es el portal antiguo, vamos a definir este camino como aquellos antiguos ingresos, y nos vamos a remontar entonces hasta la década de los 40 del siglo XIX, cuando la apertura de este cementerio pues daba para algo tradicional, para algo ocasional en un pueblo pequeño relativamente, pero que la gente pudiente en estos alrededores pues ya se visualizaba con grandes fincas. Estamos ingresando a la parte antigua, el viejo cementerio tlaquepaquense de principios del siglo XIX, los adobes, el desgaste histórico, las secciones, por ahí se alcanza a visualizar en donde estaban incrustados las vigas de mezquite, aquella madera eterna que pues sostenía muros, sostenía techumbres. Y bueno, pues nada más nos queda prácticamente la muestra de cómo también arquitectónicamente hablando, aquellos viejos aplanados que hemos visto solo en algunas fincas, el cómo también con los mismos lodos emparejaban los muros, los antiguos ladrillos de adobe, por ahí a la muestra prácticamente de lo que era el barro mezclado con el jal y mezclado también con algunos elementos propios de lo que eran las hierbas para hacer una piedra muy fuerte al momento de secarse. Qué tan fuerte es que aquí los tenemos todavía de pie. Quizá el desgaste, quizá también la mala atención por parte de quien en su momento debió de haber estado presente para salvaguardar. Bueno, pues definitorio para tener esto aquí, pero la historia habla con esta imagen, con este recorrido y seguir conociendo más de lo que es el Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Continuamos. Los primeros entierros, pues sin duda alguna trascendieron algunos espacios propios de lo que fue la antigua y añeja arquitectura funeraria. Aquí destacan y se visualiza como una pequeña ventana, quizá en su momento utilizada como un nicho, y también con la estadía de la placa mortuoria, una placa que vamos por aquí a mostrarles una de ellas. Este es uno de los espacios más antiguos del panteón. El espacio de sepultura antiguo tiene un nuevo vecino que lo tenemos justamente y con todo el respeto lo mencionamos. No nos cruzamos por la cuestión del respeto a lo que es el área, es una sepultura. Al parecer, bueno, pues es reciente, año 2023, pero en la parte posterior se alcanza a observar aquellas añejas placas de barro que contuvieron y siguen por allí, algo ilegible quizá, pero las formas de cómo enriquecer la información de quien aquí sigue descansando, porque a pesar de que tenga nuevos vecinos, pues solo la parte histórica y antigua pues sigue definiendo esos espacios de aquellos primeros tlaquepaquenses fallecidos
y justamente en los albores para la apertura de otro cementerio muy renombrado, el Panteón de Belén, con su apertura a partir de 1948 hasta la actualidad, con puerta abierta, pero únicamente como un museo funerario para poder disfrutar y observar las formas totalmente diferentes. Aquí su estadía eran muros de adobe con una placa funeraria en barro. Allá sabemos que son grandes mausoleos de familias y apellidas pudientes, mencionando principalmente pues, los Corcuera, los Cuervo, los Orendain y muchísimos personajes y apellidos que trascendieron, mientras que en un pueblo, mientras que en una parte de casas de campo, pues seguía distribuyéndose este cementerio con nuevos inquilinos propios de lo que era la casa habitación y estadía de muchísima gente en los alrededores y también algunas rancherías cercanas, algunos pueblos muy cercanos y por qué no mencionarlo a algo también muy cercano a lo que es Tlaquepaque, el municipio vecino de Tonalá. Así que vámonos a encaminarnos directamente a lo que es el punto histórico familiar, aquella familia que donaría el terreno con un espacio muy interesante que quedaría para la posteridad y es un espacio pues que está alejado prácticamente iniciando lo que es la zona antigua, pero también muy esencial con algunas criptas muy interesantes, muy importantes y donde podemos observar las diferencias porque allá sí tenemos piedras canteras y algunos labrados muy interesantes, pero eso es la parte de la familia que otorga el terreno, la parte benefactora que sigue aún en uso, aún en auge y apartado justamente de esta zona. Vean todo lo que es el muro. Bastante antiguo. Pues un espacio más que destacable aquí en lo que es el cementerio y pues este es el portal principal de la colonia especial, la zona dedicada justamente para la familia benefactora de este terreno y pues que nos lleva prácticamente a visualizar algunos nombres y apellidos muy interesantes. Claro que la base esencial, aquí lo define la puerta principal, la familia Hernández, con personajes como pues Rosario Vargas de Hernández, tenemos por allá a Carmen Hernández Gómez, fallecida en aquel 1903, y criptas, tumbas que nos llevan a la mismísima historia inicial de lo que es este cementerio. Una familia benefactora que otorga en la parte de sus terrenos pues esta sección y algo que pues es destacable mencionar es una interesante balaustrada con algunos copones que adornan pues sin duda alguna bellamente este espacio, esta zona enriquecida también con un perímetro en balaustrada muy interesante, un ingreso pues muy especial, se define la familia Hernández desde las puertas, desde las hojas principales y allí tenemos algunas criptas que van a poder pues en un momento más disfrutar para hacerle un acercamiento a algunas de las tallas muy interesantes en piedra cantera, que es el único punto en el que se puede disfrutar aquí en esta zona. Así que cementerio Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque, la familia benefactora del terreno, la familia Hernández, la zona antigua, el perímetro totalmente de adobe, compartido ya con nuevos muros vecinos, espacios ya renovados. Tenemos
un entorno de casas habitación, tenemos un entorno de departamentos, tenemos un entorno de escuelas, así que pues destaca precisamente esta parte antigua, esta familia muy importante y el panteón más importante de lo que es el mágico pueblo de San Pedro Tlaquepaque, con sus historias, sus personajes, y que han trascendido, bueno, pues gracias a la vida y obra de cada uno de ellos. Aquí descansan, aquí seguirán para seguir visitándoles, nombrándoles y llevarlos hasta sus pantallas. México sin editar, edición Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Síganlo disfrutando, seguimos caminando este mágico pueblo aquí en la zona conurbada de Guadalajara, Tlaquepaque Pueblito. Y bueno, pues desde el portal principal despedimos nuestra visita a este singular, emblemático, histórico cementerio, prácticamente ya para retirarnos y bueno, pues seguir llevándoles espacios tradicionales, históricos, culturales y llevarles un poco más de este México sin editar, que lo sigan disfrutando, espacios que nos llevan y seguimos invitándoles a conocer. Tenemos pues infinidad de cosas todavía por compartir, un México sin editar enorme que esperemos próximamente llevarles muchísimos más capítulos para que sigan disfrutando tanto de Tlaquepaque, de Guadalajara, de la zona conurbada y próximamente un video muy especial, una visita, un recorrido al mismísimo inframundo de esta ciudad, porque pues donde inicia todo, la vida inicia prácticamente en el subterráneo, así que vamos a llevarles la parte esencial de todo aquello que la gente cuenta, de mucha gente que dice que existen, pero la realidad es totalmente diferente, con otro concepto de vista, con otro concepto de recorrido. Para México sin editar, su servidor Miguel Ángel Mendoza Sánchez, Recorridos GDL, invitándoles a conocer nuestra ciudad, una Guadalajara espectacular, bella, que ha tenido trascendencia histórica, pero sin duda alguna, ustedes compruébenlo. Caminemos juntos, México sin editar, edición Panteón Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Bueno amigos, pues aquí con la antigua sección del Panteón Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, yo me despido. Yo soy su amigo México sin editar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. ¿Dónde? No sin antes mencionarte que dale like, comenta y déjame tus comentarios porque es muy importante para mí saber qué te parece este video. Adiós.